Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo X-Men Age of Revelation número 0, con guión de Jed MacKay y arte de Humberto Ramos. Espero que les guste. La historia comienza con un enfrentamiento aéreo. Un par de aviones de combate contra 4 mutantes. El desenlace es evidente. Los aviones son destruidos rápidamente. Y alguien nos cuenta lo que está pasando. Esta mañana vi a un avión de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ser derribado por los Seraphim. Lo que antes eran 30.000 kilos de tecnología de punta, ahora es el volumen equivalente en mármol, transmutado por el poder de Chrome. Su compañero pronto lo siguió, convertido en chatarra ardiente por Helion, Dragones y Strobe. Rasgó la tierra con su impacto, golpeando a su enemigo incluso en la muerte. Que no haya duda, esta tierra es enemiga del ser humano. Ya no es parte de los muy reducidos Estados Unidos de América. Ha cambiado ahora. Se ha vuelto hostil para la vida humana, mientras al mismo tiempo protege a la especie mutante. Mi nombre es Shen Zorn. Soy un mutante y un X-Man. Una de esas cosas es muy común ahora, y la otra, muy rara. Y estos son los Revelation Territories. Los territorios de revelación. Una tierra robada por segunda vez. Un paraíso gobernado por un demonio. Se acepta comúnmente que todo lo que ocurrió durante la última década provino de un solo evento. Un único momento que marcó el año cero de la era de Revelation. Cuando Douglas Ramsey, Revelation, llegó a Alaska y se unió a los X-Men. Estoy inclinado a estar de acuerdo. Después de todo, yo estuve allí. En aquel entonces estábamos rodeados de amenazas por todos lados. One representaba a los humanos alineados contra nosotros, mientras que 3K representaba a los mutantes. Estuve de acuerdo con Cyclops. Revelation y su séquito trajeron consigo fuerza. Y para los mutantes, la fuerza siempre ha estado relacionada con la seguridad. Como comentario, en el número 17 de X-Men vimos cómo Doc, junto con Bay y Warlock, deciden ir a Alaska a buscar a los X-Men. Así que a estar atentos a lo que pasa en el siguiente número. Ahí vemos a Shen Zorn llegar a Helicarrierville, o la villa Helicarrier, que parece que fue construida sobre los escombros de una de estas naves de S.H.I.E.L.D. Zorn se desplaza por lo que parece ser un mercado, mientras continúa reflexionando. No creo que Doc estuviera loco en ese entonces. Al menos, no todavía. Él era muy inteligente, de una manera casi aterradora, y estaba muy motivado, de una manera completamente aterradora. Él era Revelation, el heredero de Apokolips. Le habían encomendado una tarea imposible y un gran poder para cumplirla, para asegurar que fueran los más aptos quienes sobrevivieran. Y para asegurar que los que sobrevivieran fueran nuestra gente, mutantes. Pero seguía siendo Doug Ramsey, quien había sido el menos apto de su generación de mutantes, y quien quería crear un mundo mejor para los mutantes, para todos los mutantes. ¿Cómo iba a lograr ambas cosas? Necesitaba más poder. Encontró su camino en la custodia de S.H.I.E.L.D., Fabián Cortés, un ex acólito de Magneto, un ex Upstart, un ex miembro de S.W.O.R.D. Así como Revelation y sus compañeros representaban poder para nosotros, Cortés también representaba poder para Revelation. Revelation quería a Cortés, y Cyclops dudaba en atacar una instalación fortificada de S.H.I.E.L.D. sin la planificación adecuada. Y así fue como se cruzó la primera línea. Ahí vemos a Revelation diciéndole a Cyclops: «Dame la razón». Y Scott respondiéndole: «Te doy la razón. Estoy de acuerdo contigo. Atacaremos a S.H.I.E.L.D. esta noche». Zorn continúa con su explicación. Esa fue la primera línea que se cruzó, cuando Revelation tomó por primera vez el control de los X-Men. Como comentario, en X-Men Heir of Apocalypse se contó la historia de cómo Doc, o Cypher, fue elegido el heredero de Apocalipsis, y en el número 17 de X-Men se contó cómo su poder de dominio del lenguaje aumentó, a tal punto que ahora puede imponer su voluntad sobre otros. Nos movemos a otro lugar. En medio de las ruinas, vemos el monumento a San Cortés,
el primer corista de Revelation, erigido en el lugar de su rescate de la cautividad injusta de los Sapiens y su elevación a su estación sagrada. Zorn explica: Maria Hill murió en ese asalto, también Magik, pero mientras que Hill permaneció muerta, Darkchild no lo hizo. Después de ese desastroso asalto, Cyclops renunció como líder de los X-Men. Revelation fue elegido como su reemplazo. Juggernaut dejó el equipo tras la muerte de Magik, al igual que yo, cuando Cyclops se marchó, lo cual fue un error. La anomalía de ese agujero negro que compone mi cerebro no se ve afectada por la Voice of God, la voz de Dios, de Revelation. Sin una voz disidente, los X-Men pasaron a ser completamente suyos. Y no pasaría mucho tiempo antes de que enfrentaran su primera crisis. Todo comenzó en Filadelfia. Ahí vemos un noticiero informando sobre una enfermedad misteriosa propagándose sin control. Y recibimos los detalles de Zorn. Una enfermedad que afectó a casi todos. Una con un índice de mortalidad alarmante. La ciudad fue puesta en cuarentena casi de inmediato, aislada por el ejército. Pero no todos murieron. Aquellos que sobrevivieron ya no eran humanos, eran mutantes. Pero no fueron solo las personas las que cambiaron. Lo que más tarde se conocería como el X-Virus, el virus X, afectó todo en Filadelfia y más allá. El aire, el agua, la misma tierra se volvieron hostiles para los humanos. El virus X era un agente de terraformación ambiental agresivo. Y pronto, las únicas personas que podían sobrevivir en Filadelfia eran los mutantes que sobrevivieron al X-Virus. Se declaró un estado de emergencia nacional, y quienes lideraron los esfuerzos de ayuda fueron los X-Men. La responsabilidad por el virus X fue rápidamente atribuida a la organización genoterrorista 3K. Anteriormente, habían asumido la responsabilidad de crear nuevos mutantes a partir de humanos. Parecía que simplemente habían ampliado sus métodos. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Devil Chris 5628. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Revelation rápidamente se volvió una especie de mesías para esta nueva población de mutantes. Comenzó a cuidar este entorno transformado para ellos. Con Cortés amplificando su poder, Revelation no solo podía hablar con las mentes conscientes, sino también con los mismos componentes de todos los seres vivos, persuadiéndolos y guiándolos para que cambiaran según su diseño. Hizo que la tierra proporcionara alimento para todos los que lo necesitaran, que proporcionara agua limpia y refugio. Recordó una tierra que hacía todas esas cosas y la recreó lo mejor que pudo. Y lo amaron por eso. Filadelfia permaneció como ciudad mutante, a pesar de los esfuerzos del CDC, el Center of Disease Control, o Centro de Control de Enfermedades, de revertir los efectos del X-Virus. No pasó mucho tiempo antes de que los Estados Unidos abandonaran toda idea de que Filadelfia les sería devuelta, y lo mismo pasaba con las tierras circundantes. Ahí vemos a Revelation dando un mensaje en televisión y diciendo: esta tierra ha cambiado, como la gente que vivía aquí, que sigue viviendo aquí. No es lo que fue antes y nunca volverá a serlo. Es una tierra mutante. Esta tierra mutante reconoce a los suyos. Esta tierra mutante se protege a sí misma. Y como uno de los suyos, esta tierra mutante será protegida. Zorn continúa explicando. Ese fue el momento en que los territorios de Revelation se separaron efectivamente de los Estados Unidos de América. El momento en el que pasó de ser un salvador a ser un líder. El momento en el que comenzó el peligro. Primero, enviaron soldados por él, pero sus soldados se rindieron en cuanto escucharon sus palabras. La noticia se esparció. Una tierra mutante para mutantes. Y vinimos desde cerca y lejos. Nadie lo decía en voz alta. Nadie se atrevía a susurrar su nombre. Pero el recuerdo de Krakoa aún estaba fresco en la mente de muchos de nosotros.
Así que cuando renunciaron a los soldados y recurrieron en cambio a asesinos, Revelation tenía cualquier cantidad de mutantes dispuestos a protegerlo. Ahí vemos a Quentin y a Psylocke como ejemplos de esto, y luego a Psylocke enfrentando a uno de estos asesinos, uno parecido a Bullseye. Y cuando sus asesinos resultaron insuficientes, cuando habían sido consumidos por el miedo, se tomó una decisión final. Y vemos una bomba cayendo desde el cielo. Washington, D.C. tenía el espacio aéreo protegido por los sistemas de bloqueo de teletransporte más sofisticados conocidos por el hombre. Vanisher nunca debería haber podido teletransportar nada a kilómetros de la Casa Blanca. Pero con la ayuda de Cortés, Vanisher fue, en ese momento, más poderoso de lo que jamás había sido. Luego, mientras vemos un enorme cráter que recibió el nombre de el cráter de DC, supongo que en referencia a Washington DC y no a DC Comics, Zorn continúa explicando. Los Estados Unidos nunca se recuperaron por completo. El efecto de transformación del X-Virus se extendió. Ninguna cuarentena, muro o punto de control pudo contenerlo. En menos de un año se había extendido desde Lancaster al oeste hasta el Océano Atlántico. Ahora, en el año 10 de la era de Revelation, esta tierra mutante ha engullido gran parte de la costa este de los Estados Unidos de América y aún sigue expandiéndose. Y su amo indiscutible, el señor de los territorios que llevan su nombre, Doug Ramsey, Revelation. Ahora, Filadelfia es el centro de su poder. Los territorios de Revelation son una nación frágil en el mejor de los casos, sin la infraestructura de los antiguos Estados Unidos. Pero una nación donde cada ciudadano posee un poder mutante que compensa cualquier carencia. Cortés, el primero de los Revelation Choristers, los coristas de Revelation, ha sido acompañado por otros, todos capaces de ampliar aún más el poder de su maestro. Su círculo interno, sus sirvientes más leales. Y así, Revelation moldeó el mundo mejor que siempre pensó. Una tierra donde solo los aptos sobreviven y donde los aptos son mutantes. Y todo está construido sobre mentiras. Como dije, vivimos en un paraíso gobernado por un demonio. Como dije, no creo que estuviera loco en ese entonces. Pero como insinué, creo que lo está ahora. Las fronteras de los territorios de Revelation están llenas de Babels, humanos y mutantes que han incurrido en la ira de Revelation de algún modo. Les quitó su lenguaje, les arrebató de la mente el mismo concepto de comunicación. Aquí Zorn se refiere a la ciudad de Babel, donde se construyó la torre de Babel bíblica que los humanos construyeron para llegar hasta el cielo, y que Dios castigó, haciendo que sus habitantes confundieran sus lenguas, dispersándolos por todo el mundo. Zorn continúa. Los niños espían a sus padres en busca de cualquier signo de disenso. Estos son los llamados Omega Kids, subordinados del Spy Master, el maestro espía, de Revelation, Quentin Quire. Y por todas partes, los elegidos de Revelation, sus Seraphim, imponen su voluntad sin piedad. Si vivimos en un paraíso, es uno robado. Esta tierra mutante fue levantada sobre los huesos de los sapiens muertos. Si Revelation no estaba loco antes, creo que lo está ahora. Porque los pocos X-Men que quedamos hemos descubierto su mayor mentira y su enormidad enloquecería a cualquiera. Mientras Son camina sobre un terreno cubierto de cráneos, alguien le pasa la voz a la distancia. Y vemos que este es uno de los pocos X-Men que quedan, Glob, quien ha dejado de lado las sartenes y las ollas por las armas y las bombas, a lo Rambo. Él está rodeado de otros X-Men, entre quienes podemos ver a Magneto en un nuevo traje, a Beast, a un par de personajes alados que podrían ser Warren Worthington III, Angel y Jennifer Starsky, a Schwarzschild de los X-Men de Tresca y a otro que no reconozco. Glob le dice a Thorne: «Qué bueno que te nos unas. ¿Terminaste de escribir tu pequeño libro de historia?» «Sí, desde el año 0 de la era de Revelation hasta ahora», responde Thorne. Y alguien más comenta: «Bien, tendrá que ponerse al día cuando llegue, porque si vamos a arreglar las cosas,
Mi versión más joven va a necesitar saber qué pasó y cómo todo esto fue culpa suya, o más bien, culpa nuestra. Y vemos que quien ha dicho eso es Cyclops, 10 años más viejo, con barba y con un visor que parece que le quemó su propia cara. Pero de eso ya nos enteraremos en octubre, cuando salga Age of Revelation Overture, el 1 de octubre, seguido de las series Amazing X-Men, Binary, la nueva Phoenix, Laura Kinney, Sabretooth, Long Shots con Mojo, Wonder Man, Hellcat, Bishop, Rhino y Kraven the Hunter, y World of Revelation a la semana siguiente. Y como pueden ver aquí, hay muchas más series nuevas. Hasta ahora se han visto portadas de Sinister Six con Mr. Sinister, Havoc, Venom y Black Cat, Unbreakable X-Men con Gambit, Iron and Frost, al parecer con Iron Man y Emma Frost, y Rogue Storm con Rogue y Storm. Más tarde tendremos Expatriate X-Men, The Lost Wolverine, Cloak or Dagger, Omega Kids, Radioactive Spider-Man, and Deadpool, X-Vengers y X-Men Book of Revelation. Dime en los comentarios qué serie quieres que traiga al canal. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.